Hace aproximadamente un mes rendí mis últimos exámenes de mi primer año de física. Y la semana pasada, al ver que probé todas mis materias, puedo oficialmente decir que estoy de vacaciones de verano, pero sobre todo que terminé mi primer año universitario. No obstante, debo admitir que sí hice algunos errores que me costaron tiempo y eficiencia, por lo cual en este video les voy a estar contando mis 5 peores errores que hice durante este primer año de universidad. Esto puede parecer bastante controversial, pero este año uno de mis peores errores fue tomar apuntes. Me di cuenta que pasaba el 90% de la clase copiando la materia como un robot sin realmente entenderla, por lo cual después de la clase tenía que pasar aún más tiempo para realmente comprender lo que había copiado. El problema de esto es la enorme pérdida de tiempo que hubiese podido utilizar para profundizar la materia en vez de comprenderla y entenderla por la primera vez. Por ende, decidí que para mí tomar apuntes era simplemente una pérdida de tiempo. En vez, para solucionar este problema tenía dos opciones según el profesor y la clase. Opción 1. Mis profesores publican la materia ya completamente escrita. Este es el mejor caso porque lo único que hacía era simplemente imprimir la materia, anillarlo o ponerlo en un cuaderno, lo llevaba a clases y ahí en la clase me dedicaba al 100% a escuchar lo que decía mi profesor. Y para no aburrirme y mantener mi cerebro estimulado, lo que hacía era simplemente subrayar las cosas más importantes o anotar lo que el profesor decía que era importante. Por ejemplo, si mi profesor hacía mucho énfasis en una ecuación o él decía directamente que esto iba a estar en el examen, pues lo anotaba para siempre tenerlo en cuenta. Todo esto para preparar la materia y sacar la información más importante, porque como lo saben, yo hago fichas resúmenes, que son simplemente pequeños resúmenes del tema. Entonces en la clase lo que hacía era básicamente extraer y sacar la información más importante que iba a condensar en mi ficha resumen, porque como lo saben, una ficha resumen tiene que ser concisa pero precisa. Opción 2. Mis profesores no publican la materia, pero sí publican las diapositivas. Ahora, si mis profesores no publican la materia, porque de hecho no están obligados a hacerlo, siempre publican las diapositivas por lo menos. Y para ello, antes de cada clase voy a preparar rápidamente la clase, es decir, voy a ver rápidamente lo que hay en las diapositivas que vamos a estar viendo durante la clase y voy a ir tomando realmente súper rápidamente notas de lo más importante para luego completar la información en clases. El punto aquí es el mismo que antes, sacar la información más importante para poder construir correctamente mi ficha resumen después y facilitarme el trabajo. Obviamente este método me funciona porque mis profesores nos dan la materia o ya está preparada y tengo los recursos. Si mis profesores no hubiesen publicado la materia, pues sinceramente hubiese tenido que buscar otro método más eficiente de tomar apuntes, pero en mi experiencia tuve la suerte de que sí la publicaran y por ahora es lo que seguiré haciendo durante el próximo año. En mi universidad y acá en Francia en general tenemos dos tipos de clases. Los cours magistraux, que son básicamente clases en las que pasamos exclusivamente materia, y los travaux dirigés, que son clases en las que hacemos exclusivamente ejercicios y entrenamientos aplicando lo que vimos en clases. Tenemos dos profesores diferentes para cada materia. Encuentro que esta división es muy buena porque de esta manera me permite prepararme correctamente para cada clase, pero uno de mis más grandes errores, y sobre todo durante el primer semestre, de hecho exclusivamente durante el primer semestre, es que no preparaba las clases donde pasábamos ejercicios. Antes de las clases con ejercicios, nuestros profesores nos daban una hoja llena de ejercicios que teníamos que por lo menos preparar antes de la clase, pues durante la clase los corregíamos y no nos daban el tiempo para hacerlos. Obviamente esto porque según ellos somos muy autónomos como estamos ya en la universidad y ya habíamos por lo menos preparado aunque sea un poco los ejercicios. No obstante, debo admitir que no lo hacía siempre, aunque sabía que tenía que hacerlo, porque los profesores no van ahí pasando ver si lo hiciste o no, porque como lo dije, somos autónomos, somos grandes, estamos en la universidad y los profesores pues no les importa realmente si quieres estudiar o no. Pero el punto es que esto fue un gran error de mi parte. Al estar en una clase donde no estuve estudiando estos ejercicios, donde no los preparé y ya teniendo la corrección sin reflexionar, no tenía el tiempo justamente para reflexionar sobre el ejercicio y encontrar por mí misma la respuesta correcta o por lo menos el razonamiento correcto. Además, si los hubiese preparado y me hubiese encontrado con una dificultad, como en la mayoría de los casos, en los ejercicios más complicados, pues lo hubiese podido determinar rápidamente y en la clase preguntarle al profesor y así entender mucho más fácilmente y rápidamente.
Acá no es solo cuestión de perder tiempo, sino que de practicidad. Obviamente lo que hacía era hacer yo misma los ejercicios después de la clase, así que perdía tiempo, pero también no tenía a disposición un profesor que me pudiese explicar mis errores o por qué no logré avanzar en un ejercicio. Estaba básicamente desperdiciando la oportunidad de aprender correctamente. Y como se lo imaginan, solucionar esto fue tan simple como preparar los ejercicios antes de la clase. Lo hice para todas mis clases del segundo semestre y no saben lo mucho que me ayudó. Entendía muchísimo mejor la teoría, por lo cual desarrollé mejores capacidades de reflexión y un mejor razonamiento para resolver ejercicios mucho más complicados. Si es que siguen mis videos saben que siempre les hablo sobre lo importante que es entrenarse con exámenes de años pasados. Esto te permite ver y entender la estructura de los exámenes y sobre todo estudiar de manera activa. De esta manera te preparas directamente para tu examen y te aseguras de estudiar de la manera correcta. No obstante, aunque lo hice muchísimo para mi segundo semestre, me hubiese gustado darme cuenta de la importancia de esto durante mi primer semestre y hacerlo desde el principio del año. Aunque lo hice para algunos exámenes, no lo hice una prioridad. Por ejemplo, cuando ya no me quedaba mucho tiempo para estudiar, prefería seguir entrenándome con ejercicios que nos daban en clases más que hacer el examen del año anterior. Gran error. Y de hecho, pequeña anécdota. En uno de mis exámenes, uno de los ejercicios, que era bastante corto pero mucho más complicado que los demás, era exactamente que el mismo del examen del año anterior. Pero al no haber hecho el examen del año anterior, no lo pude hacer correctamente, por lo cual perdí de la manera más estúpida posible 2 puntos. Y créanme que desde ese entonces aprendí mi lección y siempre hago exámenes de años anteriores. Es realmente mi prioridad máxima cada vez que estudio para un examen. No importa si no me queda mucho tiempo para estudiar, mi prioridad siempre será el examen del año anterior, y también sí los recomiendo muchísimo a ustedes porque no saben lo mucho que te puede ayudar para estudiar. Como saben, la universidad puede ser bastante complicada al principio. Acabas de terminar la preparatoria, ya tenías tus métodos, tus amigos, tenías todo listo y de un día para otro te cambian absolutamente todo. Las materias se vuelven más precisas pero más complicadas, quizás no conoces a mucha gente, estás en una ciudad nueva, una universidad completamente diferente, y mientras te adaptas a todos esos cambios, puede pasar que tu primera calificación no sea la mejor, y esto no refleja necesariamente tus capacidades, sino que simplemente tu capacidad de adaptarte rápidamente. Básicamente es lo que me pasó durante mi primer examen de razonamiento matemático, que es una materia que ya de por sí es complicada. No reprobé el examen, pero sí me fue bastante mal. Y durante un tiempo me metí en la cabeza que esa materia no era lo mío, que nunca la iba a lograr y que simplemente si es que la aprobaba, la iba a aprobar así realmente súper justo. Básicamente me metí en la cabeza que por más que la estudiara no lo iba a lograr. Aquí lo que pasó es que tenía una mentalidad fija negativa. Pero esto es realmente lo peor que pueden hacer, es súper contraproductivo y aquí les explico por qué. Pienso firmemente que una gran parte de nuestra motivación y disciplina viene de nuestra mentalidad. Y al tener una negativa desde el principio, sin ni siquiera haberlo intentado, te estás básicamente condenando al fracaso. Por ende, después de haber pasado varias semanas sin creer en mí, sin creer que lo podía lograr, me di cuenta que era realmente súper contraproductivo y esa mentalidad no me iba a llevar a ninguna parte, por lo cual la cambié drásticamente, vi mis errores, vi lo que no me estaba funcionando y lo que podía mejorar, y me puse a estudiar seriamente esa materia creyendo en mí. Esta vez me metí en la cabeza que sí soy capaz de sacarme una buena calificación, y ese fue el caso, y al final del semestre, siguiendo con ese método, terminé aprobando la materia. Lo único que les puedo decir aquí es que mi error fue tener una mentalidad fija negativa. Está bien y es hasta normal, sobre todo en el primer año de universidad, sacarse malas calificaciones. No hay nada malo con ello. Lo que sí es malo es no saber corregir el error y quedarse con la mentalidad fija de que si te fue mal una vez, te irá mal el resto de las veces. Con buena fuerza de voluntad, todo se puede lograr. Este error es un poco contradictorio con mi punto anterior, pero déjenme explicarles lo que me sucedió. Durante este segundo semestre había una materia que era bastante fácil, pero tenía un examen final bastante largo de preparar. Y al ser una materia que no me costaba mucho, pues la dejé de lado, pero sobre todo la dejé para último momento. Y finalmente lo que pasó es que no la logré preparar correctamente.
y aunque aprobé la materia no me fue tan bien como hubiese querido. Y aquí lo que me pasó es que simplemente sobreestimé mis habilidades. Y esto no significa que no sea buena para la materia, simplemente que tenía demasiada confianza en mí cuando en realidad los exámenes se preparan con anticipación. No importa si crees que la materia es súper fácil, un examen se prepara y con anticipación. Aprendí mi lección para eso. Y para la próxima vez que me encuentre con una materia que yo encuentro fácil, me aseguraré de no descuidarla y de prepararla de la mejor manera posible. Lo importante aquí es encontrar un balance entre una mentalidad que es demasiado negativa y otra que es demasiado positiva hasta el punto que vas a sobreevaluar tus habilidades y vas a tener demasiada confianza en ti mismo, porque ninguno de esos dos es bueno. Acá no queremos sobreestimar nuestras habilidades para después darnos cuenta que en realidad si hubiésemos podido hacer algo mejor. Pero sí, estos fueron mis 5 más grandes errores que hice durante este primer año de universidad. Y espero que ustedes, ahora que los conocen, no los vayan a repetir. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y si sea así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse aquí abajito al canal para que puedan ver más videos como este. Ya saben que los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!